¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Enrique Romero, como todos los viernes a las 2 de la tarde, en mi programa Inseparable Radio. Ya lo saben ustedes, pero me gusta recordarlo, en mi segunda casa, www.proyectosderadio.com. Y precisamente esta es la dirección en la que ustedes pueden tener acceso a una parte muy importante del programa, al chat, el cual nos va a permitir interactuar con nuestro invitado de hoy. Lo saben también, nos pueden ver. En este momento estamos siendo transmitidos en vivo a través de Facebook Live, YouTube. Ahí solamente van a introducir Proyectos de Radio 4 e inmediatamente aparece nuestro programa. Y tenemos el chat, acuérdense, para que pregunten a nuestro experto. Hoy está con nosotros mi amigo Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Bien, Enriquito. Raúl Ruiz González. Eso. Ruiz González. Ah, le faltó el Leonardo. Bueno. Experto en muchas áreas, pero una que nos llama la atención muchos, que ha sido invitado con cierta frecuencia en instituciones, es para hablar de asesinos seriales. Pero antes de este tema, Raúl, cuéntanos un poco de tu experiencia académica para que el público sepa con quién estamos charlando. Claro que sí, Enrique. Buenas tardes. Bueno, yo soy licenciado en Derecho. Me especialicé académicamente en criminalística, en criminología y en psicología criminal. Tengo un máster en investigación criminal, un doctorado en Derecho y un postdoctorado en Derecho. Y pues bueno, la vida nos fue empujando de alguna manera a una de las aristas de trabajo de investigación, que es pues todo lo relativo a la criminología, a la psicología criminal, a la parte conductual. Y bueno, ahorita que vamos a platicar de esta situación, de los asesinos seriales, pues es un tema que está en boga, que está vamos a decirle, de moda, no es nuevo, pero sí como que hubo un resurgimiento por el interés del asesino serial, de qué hay atrás, y yo creo que uno de los objetivos en espacios como el tuyo es desmitificar o aclarar términos. Exactamente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se me ocurre en el repertorio mexicano, ¿Juana Barraza es una asesina serial? Mira, ¿qué es una asesina serial? Ok, un asesino serial es una persona que mata a 3 o más víctimas en un periodo de 30 días o más. Hay un poco de flexibilidad en ese concepto, con un periodo de enfriamiento entre cada homicidio, pero sigue una metodología muy similar. No podríamos decir que exacta, porque habría que ver qué características presenta el sujeto. Respondiendo a lo que tú me preguntas de Juana Barraza, es una asesino serial porque cumple con esos requisitos. La parte interesante de Juana Barraza es que, a partir de los perfiles que se le han hecho, no es una persona, o no fue una persona que en su momento su primer instinto o su primera necesidad fuera matar. Ella robaba. Ella, no sé si tú recuerdas, si nuestro auditorio recuerda, por favor, que ella era enfermera, perdón por la tos. Se disfrazaba de enfermera, no estaba en su turno, y llegaba a la casa de personas de la tercera edad, preguntando si se podía, como inscribiendo a alguien, no recuerdo exactamente, inscribiéndolos en programas sociales, cosas así, y pedía un vasito con agua, le ofrecían, y mientras la gente se iba a darle el vaso con agua, te repito, personas de la tercera edad, regresaba a entregarle el vaso, ella aprovechaba para robar cosas que brillaran. Bisutería, no realmente como tal un oro o algo valioso, sino cosas que brillaran. Y cuando la gente se daba cuenta de esta situación, había el insulto, le increpaban, y entre otras cosas de las ofensas que les hacían. Obviamente ella trataba de huir, le decían sinónimos de trabajadora doméstica, ¿no? Y ella, por la historia clínica que tiene, le recordaba a su familia, y es cuando se violentaba y terminaba esto en un homicidio, ¿no? Esa es, digamos, la versión, pues no oficial, porque ya sabes que las versiones de investigación oficial de repente se guardan un poco en secrecía, pero esa es una de las hipótesis que se concluyen con Juana Barraza, Enrique. Entonces, ¿sí es una asesina? Sí. Serial. Es una asesina serial. Sí, la clasificación que nos da FBI... Pero, ¿cómo dijiste? Pero su propósito principal no era matar. De entrada no. De entrada no. no. Nosotros vamos a distinguir entre 2 tipos de criminales. No solamente asesinos seriales, 2 tipos de criminales. Hay muchas clasificaciones a lo largo de la historia y en el mundo.
incluso clasificaciones de 153 tipos de criminales. Pero vamos a utilizar el más básico, que es un criminal organizado y un criminal desorganizado. Se relaciona mucho, Enrique, la cuestión del asesino serial con la psicopatía. Y es un mito que también se debe de romper. No son similares, ¿no? Tú bien lo sabes, seguramente muchos de las personas que nos están viendo también lo saben. Pues vamos, la psicopatía, que por ahí incluso el DSM-5 nos dice que hay que homologarlo, pues no homologarlo, pero adherirlo a la sociopatía, situaciones que por supuesto son totalmente distintas. El psicópata no necesariamente mata, ¿no? De hecho es un 0.03% de los psicópatas. Pero bueno, vamos, dentro de los asesinos seriales, digamos, del mainstream, de la parte conocida en la historia de la humanidad, muchos de ellos resultan tener un intelecto o una capacidad intelectual por encima de la media. Ajá. Pero son situaciones, vamos, o sea, de lo que se ha detectado en función de estadística, ¿no? Si hablamos de eso, pues hay más asesinos seriales con a lo mejor una esquizofrenia paranoide, ¿no? No hay que encasillar. Sin embargo, aquí hay una parte interesante distinguiendo entre el organizado y el desorganizado. Normalmente el organizado es una persona por encima de la media, y el desorganizado por debajo de la media. Esa es como la parte que tendríamos para empezar a entender cómo se comportan, ¿no? El organizado, ¿qué implica? Lleva consigo elementos para perpetrar su crimen, se prepara, hay la observación de su víctima, el estudio, la instauración de un espacio para poder llevar a cabo pues el crimen como tal. Muchas veces también se relaciona con un aspecto sexual, desde luego hay una fantasía sexual, desde luego en algunos casos hay la sustitución del acto sexual en el caso bueno, en el momento de matar, como casos como el de Andrei Chikatilo, por ejemplo, un asesino ruso a finales de la Segunda Guerra Mundial, que presentaba ciertas características y no podía tener relaciones sexuales, él era pedófilo. Y pues como no podía practicar como tal la violación a su víctima, se enfurecía tanto que una vez lo ahorcó a una de sus víctimas y ahí fue cuando logró la eyaculación y pues bueno, entonces se dio cuenta que el arte de todo eso era matar, para poder completar para poder eyacular. Exactamente, en este caso, exactamente, así tal cual, Enrique, así es. Cuando nos enteramos de asesinos seriales, tal parece que todos radican en Estados Unidos. ¿Es cierto esto? ¿La sociedad altamente avanzada los provoca? ¿Por qué en México no hay investigación o no existen en este país? No, sí existen y han existido. Definitivamente tenemos factores predisponentes y tenemos factores desencadenantes. Estados Unidos, no es una crítica a su sociedad, no estaríamos como mexicanos en posibilidades de criticar cuando nuestra sociedad, lo hemos visto en los últimos tiempos, ha presentado algunos brotes de conductas en los adolescentes, en los niños, que son preocupantes y son alarmantes, ¿no? Pero bueno, vamos, las condiciones en las que se desarrolla en Estados Unidos, o el auge o el impacto que tiene y la difusión de los casos que se tiene, es como lo que se llega a conocer mayormente. En México hemos tenido muchos casos, incluso desde la Revolución, Enrique. Hay un personaje por ahí llamado, bueno, le apodaban el chalequero que en la Revolución se dedicaba a matar personas con gusto hacia personas del mismo sexo y los violaba también. No recuerdo el número de víctimas, pero te estoy hablando de la época revolucionaria, ¿no? México ha tenido muchos casos, creo que tenemos buenos investigadores, haciendo a un lado la parte política. Ha habido muchos casos, tú te referías a uno muy famoso que fue el de Juana Barraza, tenemos por ahí el del sádico, el pozolero, bueno, varios que incluso no son tan famosos. Y bueno, hay una teoría muy común que se dice que existe un número indeterminado de asesinos seriales, porque no se ha podido dar en el mundo, o sea, no solamente en Estados Unidos o en México, no se ha podido dar con pues una cuantificación específica, precisamente porque no se les ha dado captura y no se ha sabido
cuál de esos crímenes que se parecen y que a lo mejor eso sí no es tan sonado, le pertenecen o son autoría de alguien de ellos, ¿no? Bueno, mientras te escuchaba, pensaba en la película El Zodiaco, ¿se llamó? Ujú. Trata sobre un asesino. Efectivamente, sí, es un asesino serial por demás famoso, icónico, ¿no? Con una metodología interesante, entre otras cosas se comunicaba con los periódicos, con los diarios, con la policía. No es el único que hace esto. Es una película muy buena, si no la han visto la pueden ver. Al final, aparentemente se ha resuelto quién fue el Zodiaco. No digo el nombre para que justamente se interesen por ya sea el libro o la película, pero años después de su muerte se supo de quién se trataba. Un tipo muy inteligente, un tipo que atraía a la policía, atraía a los medios de comunicación y obviamente también a la sociedad a partir de acertijos, ¿no? Por eso la parte interesante, digo, en el caso de él y como muchos, se nota un intelecto por encima de la media, reitero, ¿no? Muy particular. Hay un caso muy similar en Estados Unidos también, BTK, Buy, Torture and Kill, un señor que, entre otras cosas, era ministro de una iglesia y se dedicaba a matar pues, a sus víctimas con las características que te mencionaba yo al principio, y un día decide dejar de hacerlo. De la nada, raro en un asesino serial. Normalmente, pues se deja de saber de ellos, pero comúnmente o mueren, o se les da, obviamente se les abate, o incluso hay algunos casos en donde se cambian de residencia, pero la metodología es la misma. En este caso dejó de hacerlo, no se saben exactamente las razones, pero años después va un escritor a la localidad a presentar un libro que él había hecho una investigación acerca de BTK. Y bueno, BTK se enoja y dice, ¿por qué se están colgando de mi fama si el que está matando soy yo? ¿Y por qué él vende libros? Etcétera. Reactiva algo en él, en BTK, y vuelve a empezar a matar, ¿no? Finalmente se le da captura por un error que él comete. Digo error, Enrique, porque se ha estudiado mucho el caso y aparentemente lo que él quería era llamar la atención y ser reconocido como BTK. ¿Por qué BTK? Él firmaba así sus cartas a la policía y a los diarios. Había gente que lo imitaba, obviamente la policía es cuidadosa cuando publica este tipo de situaciones en los medios, la policía borraba la firma. Entonces, como solamente ellos sabían que BTK firmaba, detectaban cuando se trataba de un imitador. Y bueno, finalmente, cuando se le da captura por un aparente error, que es mandar un correo electrónico a la policía desde la iglesia en donde él era ministro. Entonces llega la policía, se hace un relajo, se determina que el que había utilizado la máquina había sido él, y bueno, se le da captura, y en el juicio él declara que efectivamente le había sido, que se habían tardado mucho tiempo en encontrarlo, y que bueno, él había realizado todos esos crímenes, ¿no? Y que lo volvería a hacer. Ahorita, a ver, me confundí, BTK es distinto al Zodiaco. ¿Mandé? BTK es distinto al Zodiaco. Sí, es distinto al Zodiaco, pero son dos personajes totalmente distintos. Pero también escribía el periódico, también... Una metodología muy similar. Los dos asesinos organizados, muy estructurados, muy metódicos y metodológicos, entonces esa parte muy particular de algunos asesinos. Y ellos, su propósito era matar. Sí, el propósito de ellos es tal cual. Insisto, hay una connotación sexual en muchos de los asesinos seriales detrás, pero el objetivo, pues como tal, es matar, ¿no? Entonces ya entendí la diferencia con Juana Barraza. Juana Barraza quería o trabajo, o ser protegida por una figura sustituta. Exactamente. Que señalan algunas hipótesis. Al respecto, Feyo Ostrowski, en varios de sus libros, señala que Juana Barraza era una víctima furiosa. Aplica para asesinos seriales, son víctimas furiosas, les fue mal de niños, como a Juana Barraza, que su mamá le intercambió por unas cervezas, una serie de cosas complicadas. Sí, Enrique. Niñez de los asesinos. Finalmente hay características muy particulares en cada uno de nosotros, no nada más en el caso de los asesinos, ¿no?
Recordarás tú a Mendelssohn, que nos da una escala victimológica. Incluso a mucha gente de repente en una sociedad como la que vivimos hoy en día, Enrique, no le gusta mucho el comentario, pero hay víctimas provocadoras, hay víctima inocente, sí, de verdad, o sea, vamos a suponer, tú sales de, bueno, tú no, Juan, sale de una fiesta en la colonia Doctores, no estoy diciendo que la colonia Doctores sea mala ni mucho menos, pero en un lugar en donde sabes que hay delincuencia. Sales tomado, con tus audífonos, con tu celular en la mano, y decides ir al cajero que está a 2 cuadras. Sí. Si bien es cierto, no tendría por qué pasarte nada. Tú sabes las condiciones en las que la situación se encuentra, tu condición personal, tus características, y te asaltan. Insisto, no tendría por qué pasar, pero te estás exponiendo, es una víctima culpable. Obviamente, eso no a todo el mundo agrada. Esto estamos viendo en estos momentos del feminismo y todo eso. Exactamente. No es. Lo abordamos desde la ciencia, ¿no? Pero desde la parte de la ciencia, la víctima tiene un perfil. Totalmente. Ciertos rasgos de personalidad, ciertas conductas. Hay una víctima reiterada, ¿no? Una persona que yo conocí hace muchos años, una persona que la asaltaban una vez a la semana, 14 semanas, ¿no? Sí. En este caso, lo que refiere la doctora, hay una víctima, en este caso sería furiosa, una víctima que efectivamente... Mira, Enrique, tú bien lo sabes, los auditores seguramente también. ¿Qué nos define, Enrique? Nos define nuestra historia, pero nos define nuestra familia y el encuentro con la sociedad. Un caso similar al de Juana Barraza, Charles Manson, que es, digamos, el mainstream de los asesinos seriales. La parte curiosa de Manson es que nunca mató a nadie. Él materialmente no mata a nadie, pero tuvo una infancia, un nacimiento bastante particular. Bastante particular. Es hijo de una prostituta, pero es un hijo que además durante toda la gestación la madre lo estuvo maldiciendo. La madre consumía drogas, la madre consumía alcohol, finalmente nace, y es una situación similar a la de Juana Barraza, fíjate, lo cambian por una caguama. Se lo dejan ahí a la mesera, tiene que regresar la tía de Manson a recogerlo, y bueno, es un niño que a los 6 años sufre su primer abuso sexual, ¿no? Y es una conducta reiterada. Él, antes de convertirse en el líder de la familia, repito, él nunca mata a nadie, pero hablando es el ícono del asesino serial, a pesar de que no mata a nadie. Lo que hace es reunir un grupo de personas que mataban cuando él ordenaba, que es la famosa The Family, ¿no? La familia. Pero bueno, vamos, en muchos de los casos el historial clínico de los asesinos seriales es bastante tortuoso, bastante penoso. En muchos de los casos. Yo me atrevería a decir que en la mayoría de ellos. En la mayoría de ellos. Así es, Enrique. Quiero retomar esta parte de la víctima. Dijiste una palabra que nunca había escuchado yo. Una expresión víctima repetitiva, reiterativa. Reiterada. Está canijo eso, porque me revela muchas cosas de la psicología. A mí me asaltan en tal lugar, como me ha ocurrido, no vuelvo a pasar por ese lugar. Es una función de autopreservación. Claro. La persona que es reiterada podría pensar que está serio lo que voy a decir, que lo busca. ¿Te acuerdas de esa expresión coloquial, Enrique, de ¿te pones de pechito? Sí, lo sé. Por eso lo buscan, te ponen de pechito. Yo conocí un caso hace muchos años de una amistad que me habla por teléfono, angustiada, dama, y me dice: Raúl, un taxista me quiso violar. Y bueno, de entrada me parece un poco... ¿Qué pasó, no? Ya me cuenta que trató de tocarla y ella alcanzó a bajarse del vehículo. Sí, bueno, de entrada, le digo, cálmate, no podemos determinar en este momento que su intención haya sido o quiera hacer una violación. Entonces, cálmate, digo, con tal de contenerla un poco, calmarla. Y ya a toro pasado, la vi para platicar al respecto. Y me decía: bueno, Raúl, tú como criminólogo, ¿qué recomiendas? ¿Qué es lo que se debe hacer? No es receta, pero si se tratara, por ejemplo, de un violador, hay que romperle el elemento fantasía. Y yo le decía a esta chava: lo que vas a hacer es bajarte en los chones y decirle: órale, vas. Pues, ¿qué crees, Enrique? Que le pasó otra vez, una tercera vez y una cuarta vez. Hizo lo que le dije, funcionó, la orillaban, le decían: vieja tal por cual, y la bajaban. Entonces ya cuando pasó la última, yo le dije: oye, yo creo que lo que necesitas hacer es atenderte.
porque ¿cómo es posible que una persona caiga tantas veces en la misma situación? ¿Qué estás haciendo tú que te estés exponiendo? No, ¿cómo me dices? No, hija, a ver, no te estoy juzgando. No, Estoy pensando que debe de haber un tratamiento adecuado, porque qué situación tan particular que te ha pasado tantas veces, ¿no? Entonces, evítalo. Sí, aunque nos desviamos un poco del tema, pero está bien interesante eso. ¿Qué porcentaje de responsabilidad tengo en haber sido asaltado? Sí, efectivamente. Hay una parte en la que podría haber cierta responsabilidad. Claro. Bueno, quizá la primera fue mala. Todos estamos expuestos, Pues claro. es la ciudad, la zona, pero en forma repetida ya suena sospechoso. Sí, O es mala suerte. o las dos, o las dos. Creo que a veces todos estamos expuestos. A todos nos ha tocado un mal momento. A mí lo que me llama la atención a veces es que es increíble cómo ocurren las cosas y a quién le ocurre, ¿no? He tenido varios alumnos, estudiantes de licenciatura en ciencias forenses que, entre otras cosas, pues ellos analizan la conducta criminal y ha habido veces que les roban en la cara, ¿no? O sea, los carterean, cuando debes de ir con mucho cuidado, moviéndote en la ciudad, y más personas que saben cómo funciona el crimen, ¿no? Así es, Enrique. Bueno, ¿hay asesinas seriales? Hay asesinas seriales, sí las hay, no en la misma proporción en la que el hombre mata. ¿No es interesante eso también? Sí, por supuesto. Desde cuestiones, no sé, hormonales, no sé. ¿Por qué? Te voy a platicar, les voy a platicar. El señor César Lombroso, considera el padre de la criminología. Te estoy hablando de inicios de 1900, de 1917, 1920. Él es considerado el padre de la criminología. Él hacía una clasificación de 7 criminales. Y curiosamente separaba a la mujer criminal de los demás criminales. Entonces, de entrada tú lees a Lombroso y dices, qué canijo, ¿no? Porque separa a la mujer cuando se debería de comportar de manera muy similar. No, Lombroso lo explica muy bien y finalmente se ha aterrizado hoy en día. Pues hay otro tipo de influencias, hay otro tipo de situaciones. Tú bien lo acabas de decir. La parte hormonal, la parte... la mujer maneja a lo mejor la parte sentimental de manera muy distinta a nosotros los hombres. La mujer, voy a poner un ejemplo, la mujer es más fácil que perdone una infidelidad que un hombre, pero no lo olvida, lo guarda. Y ha habido casos en donde, oye, ¿por qué lo mataste? Porque me puso el cuerno hace 20 años, ¿no? De este tamaño. Sí. Y obviamente pues es la memoria de la mujer. Exactamente. Eso sí es cierto. Los hombres somos reactivos, ¿no? Si vemos una situación así, explotamos, reaccionamos y vámonos, ¿no? Sí, aún con amigos, me enojo y todo, claro. Y ya después te doy las cervezas, ya no me acuerdo qué pasó. Por supuesto, y claro. la mujer no, no, digo con todo respeto, no es una cuestión de género, ni mucho menos, pero funcionamos distinto, nuestro propio cerebro funciona de manera completamente distinta, ¿no? Entonces, sí hay mujeres asesinas seriales, hay casos muy fuertes, hay casos incluso con los hijos, hay casos incluso con vecinos muy impactantes realmente, ¿no? También por ahí de repente me decían, hay niños seriales, asesinos seriales niños. Tú es un tema que tengo al tanto que has estado... Pues ahora estoy leyendo sobre el Ponchis. Exactamente. Por ejemplo. Exactamente. Que sí los hay, claro que sí. Lo que no podríamos hacer es lo que ocurre de repente en YouTube o en algunos canales que no son de confianza, que se les dice que, o sea, se dice abiertamente que son niños psicópatas. Y bueno, estamos en el entendido que no se le puede diagnosticar a un niño con psicopatía, ¿no? Si tú me dices que una característica definitoria del asesino serial es que buscaba matar, aquí hay algunas aclaraciones que ya después conversaremos en otro programa o en la universidad. Claro. El Ponchis o otros niños seriales no buscaba matar, fue entrenado para matar después de que buscó protección, alimento y el precio de la identidad, el precio de tener esa identidad, de pertenecer, claro, era matar. Claro. Y ahí tenían que hacer un ritual el Ponchis. Su primera decapitación fue a los 11 años, claro, pero no quería matar. Fue el ritual para ingresar al grupo que lo acogió. Definitivamente, fíjate, yo me Ya acuerdo... después le agarran el gusto, claro, ya después le agarran el gusto y el dinero y seguramente una serie de factores,
pero no era su propósito matar. Claro, hay una reprogramación incluso en este tipo de conductas, Enrique, ¿no? Lo que ocurre con las personas que se involucran, digamos, en los grupos extremistas, religiosos, hay una reprogramación. En los niños, pues imagínate, son esponjas, están absorbiendo absolutamente todo. Ahorita me acordé de una canción mexicana, no me acuerdo del nombre de la canción, pero la cantaba el Aragán, es de ese típico rock de los años 70, y decía, la canción se llama Él no lo mató, fue la sociedad el que lo orilló. Estamos en el entendido de que si bien no podemos detectar como tal a un asesino serial, sí estamos en posibilidades de detectar algunas conductas en los niños que no son del todo normales. Voy a ponerte un ejemplo, hablando de asesinos seriales. Existe una teoría llamada el complejo McDonald o la triada psicopática de McDonald. Bueno, el señor McDonald encuentra que en el 98% de los asesinos seriales se presentan tres características, Enrique. Arriba de los 6 años, que ya tenemos control de esfínteres, ya tenemos, dimensionamos la realidad, el espacio, la muerte a lo mejor no como la dimensionamos nosotros adultos, pero la ausencia de vida, digámoslo así. Dice McDonald que vamos a encontrar, si encontramos dos de estos tres factores que te voy a comentar, no es un foco amarillo, es un foco rojo y el niño necesita atención. Violencia animal manifiesta. ¿En qué consiste esta violencia animal? ¿Tú recuerdas cuando éramos niños? A lo mejor estás jugando con una hormiguita y la matabas y te sentías un gigante a lo mejor. Pero llegaba tu abuelita o llegaba tu mamá o algún, oye hijo, no, porque se muere. Y aprendías. Arriba de los 6 años ya Ahí le completo. A veces, una gran cantidad de veces no se necesita a la abuelita. El niño solito sabe que no hay que jalar la cola al perro, Claro. que no se va a meter un pollito al microondas. Claro. El niño sano, que ha crecido en un ambiente protegido por los papás, lo sabe. Claro. Aunque hay algunos niños que sí hay que decirlo, oye, eso no se le hace a los perros. Claro. ¿No ves que le duele? Hay niños que hay que ayudarlos a madurar sus Claro, juicios. y además depende de la edad, ¿no? Si es un niño de 2 años, pues a lo mejor no dimensiona. No le menciona que lo está cargando al gato y casi Exacto. casi lo está Exacto. ahorcando. Pero a los 6 años, pues bueno, ya hay Entonces, un ese es un entendimiento criterio. de- Maltratar animales de manera es preocupante. manifiesta. Sí, no de accidente, de que No, fue agarrando a mi no, perrito. y de manera, o sea, haz de cuenta que Propositiva. no el sapecito al no el perrito, ¿no? sapecito, propositiva. Sí, exactamente. Vale. Ya contundente la violencia. Maltratar animales es un indicador de Ojo, que algo no al está bien auditorio. en el de Sí. que algo no está bien en el cerebro. Sí, Va. de entrada. Va. Número 2, piromanía. A los 6 años es muy probable que hayas aprendido que si tú tocas la cereza del cigarro cuando alguien está fumando, te vas a quemar. O que si te acercas a la estufa, te puedes quemar. Sí, sí. Ya dimensionas, a lo mejor no alcanzas a entender que el fuego puede destruir Sí. un edificio, una casa, pero a los 6 años que un niño tenga un encendedor y goce con ver cómo se destruye Cómo se por queman parte del unos fuego, papeles. exactamente, o un objeto, Sí. empieza con papeles, obviamente esto es progresivo, Sí, Enrique, ¿no? es muy interesante. Ese Sí, es el porque- segundo elemento que nos dice McDonald. Porque lo natural es que de chiquitos le tenemos respeto al fuego. Sí, Claro. sí da curiosidad, pero una vez que toco la flama del cerillo, ya le tengo... El empirismo hace lo suyo con Sí, ese tipo le de tengo- cosas. Y así aprendo el respeto, Claro. pero ellos les fascina. Totalmente, totalmente. Y el tercer elemento que es la aneuresis, que es sobre todo cuando están dormidos, que el niño no tenga control de esfínteres al momento de dormir, pero habiendo superado ya el control de esfínteres, ¿no? Que estamos hablando de los 2,5, 3,5 años, ¿no? Es el promedio más o menos del control de esfínter, a los 6 años que exista esta conducta. Entonces McDonald nos dice que en el 98% de los casos de los asesinos seriales estudiados presentan 2 de estas 3 sí. características. Entonces, si bien es cierto, no es un arte adivinatorio, Enrique, el auditorio y todos en casa, en nuestros espacios, si estamos al pendiente de ello, nos daremos cuenta, Enrique, que bajo este supuesto podemos nosotros encontrar indicios para que al niño se le dé un sano tratamiento. Digo, tú sabes que somos en ese sentido, pensamos similar, no necesitas que la muela se te esté cayendo para ir al odontólogo. No necesitas tener un dolor o algo, o una tristeza, un trauma para ir al psicólogo. Pero si preemos esto en un infante, es de abordarlo de manera inmediata.
precisamente previendo esta cuestión. Súper claro los indicadores que nos comparte Raúl. Maltrato a los animales, no por un accidentillo, no por una mala coordinación del pequeño, sino propositivo, ya con intento de dañar a la mascota o al animalito que tenemos. Fascinación y jugar con fuego. Efectivamente. Y enureces. Esos son los 3 factores que van a ser, te repito, un foco rojo para nuestros niños. Muy interesante porque estas situaciones muy posiblemente estén relacionadas con una inmadurez del lóbulo prefrontal. Es muy probable. Muy posiblemente, porque aquí están el autocontrol, juicio, cuestiones morales. Totalmente. Ahí hay factores predisponentes. Ese sería un factor predisponente probablemente. Y el factor desencadenante que prefiero ser reiterativo a dejarlo flojo, Enrique, el factor familiar. La familia nos define, para bien o para mal. Entonces, evidentemente, en el caso de algunos contextos sociales de niños, ahorita que tú lo referías, pues si el niño crece, Enrique, viendo que papá roba, que papá asalta, que papá secuestra, y papá llega y me da una tablet, una computadora, unos audífonos, oye, pues como Topollillo, ¿no, Enrique? Yo quiero ser como mi papá. Eso estoy viendo yo, eso voy a imitar. Entonces, tener en cuenta también el factor desencadenante que es la familia y la propia sociedad. Está un poco relacionado, te quiero compartir esta situación que tuve de diferencia de criterio con una colega que me señalaba en una charla que decía que la persona siempre puede elegir. Y le dije aguas. Y le dije de los casos que he estudiado en niños de la Mara. Le digo, hay en Latinoamérica niños que no pueden elegir, que nacieron en tales condiciones que no les queda más que asesinar. Este pequeño vio como el capataz violaba a su hermana a los 9 años, en un intento de defender a la hermana toma una hacha, pero con su desnutrición se cayó, no pudo cargarla, y así empezó lo durmió al violador y tuvo que escapar, pero hay niños que no pueden, porque no había una familia que lo protegiese. Yo creo que aquí ¿Qué suene al respecto? El libre albedrío, Enrique, es algo que podemos estar de acuerdo con que exista o no, porque son connotaciones filosóficas, éticas, religiosas. Pero me parece que un niño en muchas ocasiones no entiende lo que está bien de lo que está mal. ¿Qué nos lo da la experiencia? ¿Qué nos lo da la educación? ¿Qué nos lo da la formación? Si bien es cierto, una persona, vamos a suponer, un adolescente de 15 años, que esté rodeado de una familia criminal, no significa que él necesariamente vaya a convertirse en un criminal. El factor desencadenante, Enrique, ahí está. Efectivamente, a los 15 años tú ya puedes distinguir, oye, lo que está haciendo mi familia está perfectamente mal hecho, me separo y tomo un camino. Pero imagínate que es un adolescente de 15 años que creció en ese seno familiar, que creció bajo esas circunstancias, que creció con esas características. Entonces digo, con todo, lo bonito de este tipo de diálogos es el pensamiento crítico. No tenemos que pensar igual que el otro, pero si bien es cierto, no es 2 más 2 es igual a 4, que una persona bajo en este tipo de contextos se convierta en un criminal, el factor desencadenante, Enrique, está presente, es latente y es determinante. Muy interesante. Así es, Enrique. Nos vamos a un corte. ¿De acuerdo? Y ya veo algunos comentarios en el chat, entonces ahorita los leemos, público, para que Raúl, nuestro experto, pero antes de esto, ¿tiene redes sociales o hay algo donde podamos seguir sobre cursos o alguna situación que nos quieras compartir? Claro que sí, Enrique, me encuentran en Facebook, Doc Raúl Ruiz. Ahí atendemos cualquier duda legal, información acerca de conferencias, información acerca de cursos. Pues bueno, vamos, no había yo comentado, tengo un despacho, entonces está a disposición de todo nuestro auditorio. Tú ya lo sabes, cuando gustes, esperemos que no haga falta, pero ahí estamos. Le mandé a un amigo a que tomara una consulta legal. Entonces, así es, muchas gracias. Siempre dispuesto a ayudar. Claro que sí. Y ahí, pues bueno, se van a enterar de conferencias, de cursos que damos, y
cualquier duda, comentario, la parte que igual que tú comparto, de servir un poco a la sociedad. Entonces un espacio para que ustedes, un servidor, y comentario, alguna duda, incluso algún otro punto de vista. Me gusta mucho esa sana confrontación intelectual, ¿no? Entonces, Doc Raúl Ruiz, por ahí me pueden encontrar. Sígalo. Y bueno, sigan también este programa, solamente tomemos un respiro. Soy Enrique Romero, regreso rápidamente. Proyectateradio.com. Proyectateradio.com. Pues estamos de regreso con un tema escalofriante, asesinos seriales. Y ya lo vieron ustedes, estamos con un experto, Raúl Ruiz González. Recuérdanos, porque no solamente es experto en asesinos seriales, tienes un despacho donde trabajas como abogado. Efectivamente. Recuérdanos la red social para seguirte, por favor. Claro que sí, es Doc Raúl Ruiz, ahí en Facebook. Es un buen medio, un buen canal para comunicarnos y atender todas sus dudas e inquietudes. Y puedes atender asuntos de testamentos, de todo tipo de problemas legales. Sí, Enrique, llevamos materia familiar, materia civil,
mercantil, laboral, penal, administrativo, fiscal. Por ahí atendemos todas las... Llevamos, quiere decir que es un conjunto. Sí, somos tres socios. Somos tres socios. Este año cumplimos, no me acuerdo si 9 o 10 años, pero bueno, lo mínimo sería 9. Ya tenemos un ratito de estar juntos. Entonces, es un lugar en donde pues está abierto para todos ustedes cualquier necesidad jurídica. Perfecto, Raúl. Pues vamos a los comentarios que hay en el chat, por favor. Claro que porque sí. Hay que agradecer a las personas que nos están siguiendo. Como Guadalupe Sánchez. Interesante. ¿Son abogados? Bueno, pues un servidor, efectivamente, bueno, mi actividad central es soy abogado postulante, entonces sí, me dedico al derecho, y obviamente pues esto está vinculado con la parte conductual, con la parte criminal, que pues se aborda desde distintas aristas, y por eso es que estamos aquí platicando el día de hoy. Yo, Guadalupe, soy psicoterapeuta y en este momento pues estoy conduciendo mi programa que tengo 3 años. Ya cumplí el año pasado 3 años. Han venido 150 invitados. Wow. Estoy contento, Raúl. Qué bien. Vámonos con Paulina. Muy interesante. ¿Es de un libro o película? ¿Hay libros? ¿Se nos puede recomendar algo para tener información? Sí, por supuesto. Les recomiendo un libro muy, muy bueno. Es de Robert K. Ressler. Robert K. Ressler es un personaje para la criminología y para la psicología criminal muy importante. Él es el primer perfilador criminal en la historia. Y él nos da una metodología de cómo se hace una perfilación criminal. Entonces, el libro se llama, bueno, son dos, de Robert K. Ressler, los dos son editorial Ariel. Uno es Asesinos Seriales, bueno, se rompió el coco con el nombre. Y el otro es Dentro del Monstruo, que es toda la entrevista que él hace y todo el seguimiento del caso de Jeffrey Dahmer, un asesino serial muy famoso, que de hecho, pues bueno, es el que toman en cuenta para El Silencio de los Inocentes. Es la imagen que se toma como ícono para crear los personajes del Silencio de los Inocentes. Entonces, es Robert K. Ressler, Asesinos Seriales, y Dentro del Monstruo, editorial Ariel, serían como las obras por excelencia que tendría que leerse. Por ahí otro librito que, bueno, ese es de cajón para todos mis alumnos, al menos de la parte conductual. Cuando en la universidad en que compartimos tú y yo les enseño medicina legal, y mis alumnos lo tienen que leer, en cursos de especialidad, maestría de criminología o de psicología, se recomienda. Es editorial Porrúa, es un libro muy chiquito, muy económico. La autora es Hilda Marchiori, la doctora Hilda Marchiori, argentina de nacimiento, pero su trabajo de investigación lo hizo casi todo en el estado de Morelos. Y el libro se llama Personalidad del Delincuente. Es muy bonito y muy didáctico el libro porque no utiliza metalenguaje, sino que nos lo explica de manera muy, muy light para poder entender todo esto. Ernestina, ¿existen en la vida real los asesinos seriales? Sí, por supuesto que sí. Sí, pareciera un mito, ¿no? No solo son películas. Pareciera un mito, porque en realidad es lo que nos acerca, ¿no, Enrique? El cine, la literatura. Pero lo más preocupante es que sí, existen en la vida real, y de hecho la ficción no da lugar a la realidad, sino es la realidad la que en este caso dio lugar a la ficción. Felipe, ¿por qué se ha dado tanto el asesinato en escuelas? Ese es otro tema también interesante. Es un tema muy interesante, muy largo, muy, muy largo. Nada más que en el caso de las escuelas, Felipe, saludos, no estaríamos hablando de asesinos seriales, no. Hay otro tipo de clasificaciones, a ver si después tenemos otro espacio para poder hablar de ellos. Seguro, en marzo estás por aquí. Perfecto. El asesino en masa y el spree killer. Caray. Algunos niños, dependiendo el caso en particular, tienen características de spree killers, es decir, ellos se van moviendo y van matando a su paso. Como cuando se han subido a vehículos, van matando y después casi siempre se les abate. Y el asesino en masa, que ¿recuerdas la victoria? En Walmart hace un tiempo. El que entró en Walmart, efectivamente, en El Paso, creo, en San Antonio, algo así. Como va caminando, Enrique, es probable que se le considere como spree killer. Porque va caminando. Hace muchos años en la universidad. Mexicanos, como él dijo. Aparentemente. Que quería. Exactamente, su target era, aquí está muy seleccionado el target, eran personas, pues bueno, en este caso, latinas, ¿no?
Y en el caso de los asesinos en masa, recordarán un caso sonado hace unos 2-3 años en Las Vegas, en un concierto de música country. Un sujeto saca un rifle de alto alcance y empieza a disparar a las personas que están. Él no se mueve, Enrique. Él, al no estar en movimiento, eso lo convierte en un asesino en... Eso es en masa. En masa, efectivamente. Entonces, en el caso de los asesinatos en las escuelas, responder al por qué es muy complejo, Felipe y nuestro auditorio, Enrique, porque no hay una razón, una única razón, es multifactorial, y responder a esa pregunta sería como responder algunas situaciones que no es como tal que no exista una respuesta, sino que hay un abanico de situaciones que nos pudiera acercar a la resolución de ese tipo de casos. En esta situación creo que estamos hablando nuevamente de factores familiares y factores sociales, y la repercusión también de el impacto que tiene sobre nosotros la televisión, el radio, los videojuegos, las redes sociales, pero hago un hincapié, y perdón por ser tan necio, pero la familia y la sociedad. La escuela, Enrique, también. Eso es básico, ¿no? Saludos desde Culiacán, buen programa. Saludos. Y contenido. Mira, esta es una definición que nos pide desde Facebook, Jesús. ¿Diferencia entre criminal y asesino? Ok. Hola, Jesús. Bueno, de entrada, yo agregaría también otro término, que es delito. Ajá. Delincuente. El delincuente, el criminal y el asesino. A ver. El delito o el delincuente es el que comete un delito. Sí. ¿Qué es un delito? Algo que nuestras leyes penales o cualquier otro ordenamiento jurídico nos indica que la acción o la omisión en función de algo, la conducta o la ausencia de conducta, está sancionado por la ley. Es decir, vamos a suponer que va Juan en su coche y un peatón se cruza imprudentemente entre el arroyo vehicular, lo atropella, lo priva de la vida. Aunque no haya sido intención de Juan matarlo, se ubica en el supuesto de un delito, que es el homicidio. Sí. El término criminal o crimen es un término criminológico, es un término forense, no es tanto un término jurídico. Únicamente en la parte jurídica lo encontramos como crimen organizado o crimen de lesa humanidad, sí, o crimen contra la patria. De ahí en fuera es, digamos, que una palabra empleada de manera sinónima al delito doloso. El crimen implica una intención. El crimen, Antonio de Jesús, implica el prefabricar o el tener las condiciones previas para poder realizar la conducta criminal. Y bueno, el criminal puede ser un violador, el criminal puede ser un asesino en masa, un asesino serial, pero también puede ser un defraudador, también, o sea, vamos, distintas comisiones de delitos, insisto, ha aplicado este término a la ciencia forense, de crímenes, y el asesino pues únicamente se dedica a matar, ¿no? Como su propia homicida. El asesino y el homicida vienen a ser sinónimos, y bueno, el asesino puede ser 1, 2, 3, 500 veces, las veces que sean, y no necesariamente lo estaríamos colocando como un asesino serial. Perfecto, Raúl. Pues ya viste tú que el tiempo en internet se va rapidísimo. Y el tiempo también en el mes. Ya se acabó enero, y ya el tiempo avanza rapidísimo. Y no me queda más que agradecerte por tu participación tan interesante y que nos has aclarado mucha información. Tú puedes regresar a Proyectate Radio cuando lo desees, con un tema muy interesante que seguramente nos vas a traer. Muchas gracias al auditorio, y a ti felicidades, porque es definitivamente un gran espacio, con un gran auditorio, que seguramente impacta, o bueno, no, es un hecho, nos impacta mucho a nosotros también como público tu programa. Muchas felicidades. No, gracias a ustedes que se desplazan a esta colonia San José Insurgentes para vernos y estar en la entrevista. No me queda más que despedirlos. Soy Enrique Romero, como todos los viernes, a las 2 de la tarde. Ya son las 3, ya se nos fue el programa, pero bueno, nos vemos la semana siguiente con un tema también muy interesante. Viene un médico para hablarnos sobre cómo cuidarnos los varones a partir de los 40 años. Porque los varones somos algo miedosos de las visitas médicas. ¿Cómo no? Eso dicen, ¿quién sabe? Muy bien. Nos vemos la semana siguiente, descansen. Gracias.